Van corriendo los días, los meses, y cada día se acerca más nuestra salvación. Hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El pastor Héctor Betancourt les da un saludo afectuoso en el nombre de Jesús y les agradezco que me dejen entrar a su casa para compartir con ustedes un poco la palabra de Dios. Hoy voy a retomar un poco la historia de la enfermedad de Lázaro y me llama la atención cómo dice la Biblia en el capítulo 11 de San Juan, que cuando el Señor oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en aquel lugar donde estaba. Ese quedarse 2 días más fue a propósito. Eso era algo premeditado, no fue fortuito y tenía un propósito en Dios. Bueno, el comienzo de ese maravilloso capítulo encontramos ahí esa afirmación donde dice que el Señor Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces eso queda claro. Él los amaba. Él los amaba. Eso tiene que quedar definido. Y eso nos enseña que en el mismo corazón y en el fondo de todas las intervenciones de Dios para con nosotros, por muy negras, por muy misteriosas que puedan ser esas intervenciones que a veces Dios hace, debemos tener siempre valor para creer y para afirmar en ese amor de Dios que es inmutable, que es infinito. El amor muchas veces permite el dolor, como cuando un padre a un hijo pequeño lo deja que experimente algunas frustraciones, que experimente algunas caídas. Eso de alguna manera es un amor que permite el dolor. Dios también lo hace con frecuencia entre nosotros. Estas hermanas de Lázaro nunca dudaron que él, al escuchar la enfermedad de Lázaro, que él se apresuraría a toda costa y evitaría la muerte de su hermano. Eso es lo que ellas se imaginaron. No, denle la razón al Señor, Él escucha y de inmediato Él se viene. Él no va a permitir que se muera porque es su amigo. Eso es lo que ellas creían, porque así es como el hombre cree, así es como uno piensa. Pero dice la Biblia que cuando oyó que estaba enfermo, el Señor se quedó aún 2 días en aquel lugar donde estaba. En otras palabras, se abstuvo de ir, y no porque no los amaba, sino porque los amaba. Esa es la gran verdad. Muchas veces Dios hace cosas que uno no las entiende y es porque nos ama. Ahí es donde el amor de Dios lo detuvo a apresurarse inmediatamente a aquella casa que él quería, pero que estaba desconsolada. Es decir, cualquier otra cosa que no hubiese sido su amor, su bondad, pues él se hubiera apresurado a acudir en aquel mismo instante a consolar esos corazones que estaban abatidos y que él de por sí los amaba. Él en otras condiciones hubiera corrido para evitar la aflicción y para tener el gozo de limpiar y retener sus lágrimas y devolverle la felicidad. Pues eso es lo que uno normalmente cree que el Señor debió haber hecho. Pero no, no es así, no es como uno cree. Dios actúa a veces de otra forma. Ese amor divino refrenó el ímpetu de la ternura que él sentía y esperó que esa familia pasara en el momento cruel, el momento difícil. Ahora, ¿quién puede calcular lo mucho que debemos a esos momentos difíciles que nos pasan? Es complicado. Ahora, si no fuese por esos momentos difíciles por los que a veces Dios a uno lo deja pasar, tendríamos de verdad muy poco espacio para ejercitar esas facultades de muchas de las principales virtudes de la vida cristiana.
Uno entiende muchas cosas cuando ya ha pasado por ellas, si no las ha pasado no las va a entender. Por ejemplo, ¿dónde estaría la fe si no existiese la prueba para probarla? ¿O dónde existiera la paciencia si no tuviese nada que soportar? Ahora, uno a veces quiere tener experiencias, pero si no existen las situaciones complejas, ¿cómo la va a aprender? Así que son cosas muy normales que aprende uno en la vida con Dios. Lo que sí es bueno dejar claro es que el Señor nunca llega tarde. Eso sí hay que aprenderlo de verdad. A Dios nunca lo coge la tarde, para Él no hay nada que lo impida, Él no tiene ningún obstáculo, Él siempre está en el lugar donde tiene que estar y a la hora que Él sabe que tiene que estar. Lo que pasa es que uno a veces actúa, piensa y habla conforme al reloj de uno, al tiempo del hombre, y no es así. Es en el tiempo de Dios. Bienaventurado el hombre que aprende a vivir en el tiempo de Dios. Uno aquí en esto a veces se queja porque no tiene esto o aquello, pero igual, hermano, hay que estar tranquilo, sea cual sea la situación. Uno a veces no ve la solución al momento, solo ve nubes oscuras, solo ve situaciones complejas, solo ve escasez, pero detrás de todo eso siempre aparece el Señor en el momento indicado. Aquí es donde uno recuerda esas palabras del profeta Habacuc, cuando dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque no haya el olivo no dé su fruto, los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no hayan vacas en los corrales, el profeta aprendió esa lección y él dijo, con todo, es decir, así yo no vea nada, así yo no esté percibiendo ninguna solución, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bueno uno aprender eso, siempre. Yo creo que todos los días Dios nos va a dar una lección hermosa y aprender que aunque no vea uno que el Señor llega, tiene que estar tranquilo. Él dijo que iba a llegar y él llega. Aquí uno, en esto que dijo Habacuc, aquí él estaba mirando, era como una calamidad terrible, ¿sí? Es una calamidad fuerte, pero también se sorprende uno de ver esa fe, yo diría, heroica del profeta. Es que verdaderamente cuando uno lee esto del profeta y sabe que él está también esperando que Dios actúe, pero no ve la solución, cuando él dice esto, lo que está dando a entender es, aunque me viese reducido a un estado de pobreza, que no supiese dónde obtener el alimento necesario, aunque yo mirara alrededor mío en una casa vacía o un campo desolado y viera las señales de ese castigo divino, que donde antes había frutos, ahora no los veo, donde en un momento dado todo era la generosidad de Dios, pero ahora no está a la vista. De todas formas, yo me voy a gozar en el Señor. Es decir, hermano, uno no tiene que esperar ver las cosas hechas para entender que Dios las prometió y las va a dar. Creo que estas palabras de Habacuc merecen escribirse, digo yo, por ahí donde no se borren, y que ojalá la gracia divina haga que se graben en nuestros corazones, que no nos desesperemos como Marta y María, que porque el Señor no llega, ya se llenan de desánimo sus corazones, y eso no nos debe pasar a nosotros. Aprendamos mejor la lección del profeta Habacuc, que él dice, aunque yo no vea nada, yo igual me gozo, yo igual me gozo. Es decir, ojalá que esa gracia divina
se quede en nuestro corazón, aunque a veces la forma que uno ve en estos textos es complejo para entenderlo, pero es la gran verdad, que en el día de las adversidades uno tiene que aprender a volar en Dios y que ante esas circunstancias hay que mantener una tranquilidad que de alguna forma nos brinde esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. Y más aún, que en medio de todo el Señor se complazca en bendecirnos y luego nosotros demos rienda suelta a la alabanza, al gozo, a esa confianza, a esa fe, a ese amor de Dios que siempre está. Eso lo tenemos todos a favor. Así que yo te quiero invitar hoy a que, a que no andes nunca por vista. Los sentidos aquí no funcionan. En el camino de la fe no funcionan los sentidos, ni el oído, ni el gusto, ni el tacto, ni la vista, ni el olfato, nada. Esto es otra dimensión. La vida cristiana es otra dimensión, es la dimensión de la fe. Y donde está esa dimensión de la fe, no funciona la dimensión de la carne, de la vista, de la percepción. No funciona. Son dos cosas totalmente distintas. Y me parece que esa lección la hemos venido aprendiendo hace mucho rato. No confiemos porque veamos, confiemos sin ver. No caigamos en el mismo error de Tomás, que para poder creer tuvo que ver. Y lo de nosotros es al revés. Nosotros creemos para ver, no al revés. No vemos para creer, sino que creemos para ver. Y dejar eso claro. Tal vez tú estás pasando un momento difícil hace rato, has venido clamando a Dios por una y otra circunstancia, y esta es la hora que no aparece Dios y dices, el Señor se perdió, está ocupadísimo, no me atiende. No pienses así, o cuando el Señor llegue ya no habrá nada que hacer. Siempre habrá que hacer. Y Dios en su momento llegará. No en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. Acuérdate de esa frase, ojalá que se te grabe para siempre. El Señor Jesús nunca llega tarde. Él llegará en el momento preciso. Que el Señor Jesús te siga añadiendo bendiciones todos los días. La paz de Cristo